Hola, este es mi cuaderno de apuntes en el cual estoy revisando la semana 13, donde se ven los temas de ordenamiento jurídico, familias y sistemas jurídicos. Esta presentación la hizo mi profesora, la doctora Liliana Correa. Al final de todo esto está la bibliografía. Si quieren pueden poner pausa y ver la bibliografía. Este es solo un cuaderno de repaso. Yo puedo equivocarme y decir algo mal. Y si es que a alguien llega este video, me lo puede comentar y decir qué es lo que se puede debatir. Entonces, esta es la semana 13. Entonces, cuando nosotros hablamos de ordenamiento jurídico, según Correa nos dice es el ordenamiento del sistema jurídico un conjunto de instituciones, normas y principios jurídicos que rigen un lugar determinado y una época concreta. Recordemos que son las instituciones, las normas y los principios. Las instituciones es el conjunto de reglas, normas, valores y costumbres que se rigen en un determinado comportamiento. Las normas, en cambio, son las reglas que regulan el comportamiento de los individuos. Y los principios son las bases de conocimientos para que ante problemas sociojurídicos se defiendan los derechos humanos a través de las normas axiológicas supremas y de validez universal. Entonces, podemos decir que las instituciones son estructuras del sistema en sí, en el cual están dentro las normas, que ya son las reglas, las cuales van a regir dentro de las instituciones, y todo esto se basa en principios, o sea, tiene que haber un cimiento detrás, como los principios de justicia, de igualdad. Entonces esto, y cuando aquí nos dice que el ordenamiento jurídico es el conjunto de estas tres, nos está diciendo que es prácticamente todo lo que se conforma, o sea, para hacer una orden jurídica. Y cuando nos dice un lugar y época determinada, aquí nos dice que no todos los ordenamientos jurídicos van a ser los mismos en todos los países, cada país tiene su propia forma de ordenamiento jurídico. Esto debido a que debe adaptarse a las necesidades de la sociedad, porque debe ser su deber de garantizar los derechos de sus habitantes. En el caso de estados democráticos, el ordenamiento del sistema jurídico está formado por la Constitución del Estado, como en el Ecuador, que rige como la norma suprema. Ahora, vamos a ver, el derecho ecuatoriano está compuesto por la Constitución de leyes orgánicas, es decir, nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos supremos, decretos, ordenanzas, reglamentos, regulaciones, resoluciones y otros actos de poderes públicos, según el artículo 425 de la Constitución. Entonces, el CR es nuestro Constitución de la República del Ecuador. Entonces, no nos olvidemos que nosotros, para diferenciar mejor esto de las instituciones, normas y principios, que es el ordenamiento jurídico, y poder ahondar más en nuestro ordenamiento jurídico, quiero aclarar que las instituciones son todos esos sistemas, por así decirlo, que engloban las normas, y de estas normas se basan en los principios. Es como si lo que está dentro de principios están dentro de las normas, y las normas están dentro de las instituciones. Las instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral, que son los 5 poderes que nosotros tenemos, podríamos llamar las instituciones. Cada una de estas tiene su propio sistema donde están normas, que son reglas que van a regular que la función de cada una de estas se cumpla. Y dentro de estas normas hay principios que son más generales, o sea, ¿de qué se basan estos? En principios de la libertad, de la justicia, eso. Entonces, eso para aclarar lo de instituciones, normas y principios. Y aquí, como ya vimos, nosotros estamos compuestos por nuestro ordenamiento jurídico por varias cuestiones. Pero a esto que nosotros mencionamos hay que agregarle los tratados, los convenios internacionales de los que es parte de nuestro país, Ecuador, según el artículo 425, que de acuerdo con los artículos o que se complementan con otros instrumentos internacionales como las declaraciones, cartas, resoluciones sobre los derechos humanos de los organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, la Comunidad Andina, la Unión de Naciones de América del Sur, que es la UNASUR. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico también está en conjunto con tratados internacionales. Recordemos que ninguno de estos tratados o cosas internacionales tiene que estar por encima de la Constitución, todo por debajo de la Constitución. Lo cual nos lleva a tener un ordenamiento jerárquico para la aplicación de normas. Es decir, hay algo que está por encima de todo. Como vemos aquí, nada está por encima de la Constitución. Incluso los tratados internacionales tienen que estar alineados a la Constitución. No puede venir un tratado internacional a oponerse a lo que nosotros ya tenemos en nuestra Constitución. Entonces ahí sí ya no sería aceptable. Y bajo de esta Constitución y tratados internacionales están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, más abajo las normas regionales, más abajo las ordenanzas distritales. ¿Qué quiere decir esto? Que las ordenanzas distritales no pueden estar por encima o violando alguna norma regional o alguna ley ordinaria o alguna ley orgánica. Y peor aún a la Constitución. Tienen que cumplir este orden jerárquico. No están por encima. Las que están abajo, como ven aquí en el ordenamiento, tienen que estar bajo las ordenanzas de la Constitución, de la ley orgánica, de todo esto. Entonces, poniendo los decretos y reglamentos, las ordenanzas y los acuerdos y resoluciones. Como vemos, si los acuerdos y resoluciones se oponen a la Constitución, por ejemplo, en un acuerdo de resolución dicen que van a dar pena de muerte a un ladrón. ¿Cómo vamos a hacer si nosotros en la Constitución no tenemos pena de muerte? Entonces, no pueden estar por encima de las que están arriba. Hay cosas importantes que hay que recalcar sobre nuestro ordenamiento jurídico. No sé, todo esto que estamos hablando ahorita del ordenamiento jurídico, que es el conjunto válgame recalcar, de las instituciones, normas y principios que tenemos en nuestro país. Se trata de una compleja organización jurídica del Estado y la sociedad, es decir, no es así de simple, sino que tiene con un proceso histórico toda esta organización, no la que está perenne en construcción y reconstrucción lógica y jerárquica, es decir, no estamos fijos a mantenernos en eso y punto, sino que estamos siempre intentando desarrollarla más. Posee una dimensión epistemológica, ontológica y axiológica. Cuando nosotros hablamos de epistemologías, es como nosotros adquirimos un conocimiento, o sea, qué método utilizamos para saber algo y cómo distinguimos entre lo que creemos y lo que es cierto. Ontológica es cuando se explora la naturaleza de ser y la existencia, es decir, cuando nos preguntamos qué cosas existen realmente y qué significa el ser. Y axiológica es que estudian los valores y juicios de valor, como los consideramos buenos o malos, justos o injustos. Entonces, todo eso está dentro del ordenamiento jurídico. También decimos que es el conjunto de normas conexas, escalonadas jerárquicamente, es decir, no lo que vimos arriba, no van a estar unas por encima de otras de manera desordenada, sino que todo tiene que cumplir un orden. Garantiza los derechos de las personas, es un sistema de instituciones, figuras, reglas y principios jurídicos, está en constante transformación según la realidad lo demande, debe guardar unidad, coherencia y plenitud. Pues aquí, nuestra constitución es mixta, o sea, no se rige solo a un tipo de enfoque. Por ejemplo, el positivismo manifiesta que el ordenamiento jurídico es coherente y el neoconstitucionalismo señala que es incoherente. No recordemos que el positivismo es hacer tal cual la ley dice sin, a veces no toma ni en cuenta el contexto, sino que hay que decir tal cual la ley dice. Mientras que el neoconstitucionalismo, en cambio, se centra en el problema con todo el contexto. Entonces, esas dos van en nuestra constitución y tienen que alinearse. Sin embargo, para el uno es coherente y para el otro es incoherente. Entonces, también podemos decir que el ordenamiento jurídico no es la simple suma de normas, sino que es un sistema de instituciones, categorías, figuras, reglas y principios jurídicos interrelacionados, constituyendo una unidad legítimamente válida, coherente y eficaz. No nos olvidemos, si es que no es válido porque no se está basando en una jerarquía y en unos principios ya establecidos en nuestra constitución, tiene que ser coherente porque tiene que relacionarse, cada sistema tiene que ser coherente con todas sus decisiones y con todo el sistema que compete para tomar ciertas decisiones jurídicas. Y tiene que ser eficaz, es decir, lograr resolver problemas, aplicación imperativa de tiempo y espacio determinados. Ahora, ¿por qué es importante conocer la internacionalización del derecho? Recordemos que hasta ahora hemos estado viendo el ordenamiento jurídico más centrado en el Ecuador, pero en distintos países no va a ser lo mismo, cada uno tiene su ordenamiento jurídico.
Entonces, su importancia radica en que por estar en un mundo globalizado y de integración, como el de la actualidad, debe abrir la mentalidad y horizontes, es decir, las diferentes formas que opera la justicia en diferentes países del mundo, conociendo su objetivo y manejo, permitiendo aquí incluso hacer uso de los mismos en diferentes aspectos, tanto económicos, políticos o sociales. Es decir, también podemos coger ciertos ordenamientos jurídicos de otros países que nos ayudan a resolver cosas que nosotros recién estamos empezando a querer resolver. Por ejemplo, cuando se hace una investigación o una sentencia a un asesino en serie. Podemos coger los ejemplos de Estados Unidos y acoplarles a nuestro ordenamiento jurídico. El derecho comparado, por lo tanto, ya no es solo una opción, sino una necesidad de conocer y acercarse a las diferentes realidades que en los diferentes aspectos económicos, sociales, políticos y de creencias religiosas. También podemos decir que nos sirve conocer de manera internacional los ordenamientos jurídicos de otros países porque permitirá internacionalizarnos. Es decir, no saber un único sistema jurídico, sino ver más allá, cruzar fronteras y aprovechar la multiculturalidad e incluso la multinacionalidad que nos encontramos para saber incluso cómo interactuar frente a lo que se puede avecinar. ¿Y por qué es importante saber de derecho comparado? Por ejemplo, si es que nosotros nos enamoramos de una extranjera y queremos tener hijos, queremos tener propiedad, como sea, a qué nacionalidad pertenece, qué reglas se cumplen ahí, qué reglas se cumplen allá, debemos saber que el derecho comparado significa abordar el conocimiento de otros sistemas y el propio, hacer temas como familia, adopción, protección internacional de niños, adolescentes, contratos de arbitrajes y entre otros. Entonces, ¿qué mismo es el sistema jurídico? Según Pedro Fernández Córdoba, el sistema vendría a ser la relación con la familia. Aquel vástago que ha alcanzado la mayoría de edad o poderes suficientes se emancipa y forma un núcleo aparte generando de nueva prole. Pero guarda vínculos fundamentales con presencia de subsistencia, exactamente como ocurre en las ramificaciones que se presentan en las familias donde la fecundidad y el medio ha permitido su eficaz reproducción. Entonces, estos son diferentes conceptos de acuerdo a distintos autores. Entonces, en resumen, Pedro Fernández Córdoba nos dice que es como un sistema jurídico generalmente viene de otro, se deriva de otro, como el sistema jurídico romano. Para mí es el origen de todos los demás, de ahí salen todas las demás raíces. Entonces, esto nos explica que cuando cada sistema jurídico es como un hermano que se independiza y hace su propia familia y hace sus propias reglas, sus propios, pero tiene una base o un punto de salida en el derecho romano, por así decirlo. Según Álvarez, los sistemas jurídicos no se componen exclusivamente de normas coactivas, aun cuando la característica más destacada del ordenamiento jurídico sea la coacción. Entonces, él, como dice, como si es importante tener normas que seguir, pero no necesariamente tiene que tener una coactiva, es decir, eh, una sanción para que se puedan hacer, sino que también se pueden basar en principios, directrices, normas de organización, como dije, no necesariamente implican sanciones. Ahora, según Noria González, conceptualiza el sistema jurídico como aquel conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempos determinados. Cada Estado soberano cuenta con un sistema jurídico propio. Ahora, este sistema jurídico que acabo de mencionar necesitamos diferenciarle bien de la familia jurídica, que no es lo mismo un sistema que una familia. Entonces, cuando nosotros hablamos de familia jurídica, contrastando lo que acabamos de ver del sistema, la familia es el género que aglutina un conjunto de principios, garantías, derechos e instituciones jurídicas provenientes de un mismo tronco común y que comparten características propias de tal forma que a medida que las características se consolidan en estructuras más organizadas se conforman los sistemas jurídicos que devienen estas familias. En tal sentido, se puede afirmar que la familia jurídica es el género, es decir, la familia jurídica es lo grande, mientras que el sistema jurídico son las especies. Entonces, eso. Para explicar mejor estos dos, es como que la familia jurídica es el tema amplio, que el género, como que dice, del cual nacen estos sistemas jurídicos. Entonces, la familia jurídica, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Ecuador y Francia, entonces, se basan el sistema en códigos y leyes escritas, es decir, por una familia del derecho civil, sería aquí. Y ambos, Francia tiene su sistema jurídico y Ecuador su sistema jurídico, pero ambos se basan en el derecho civil, o sea, en un sistema de códigos y leyes escritas. Por otro lado, si nosotros hablamos de una familia de common law, entonces aquí otro tipo de familia que es con Estados Unidos o Reino Unido, que comparten, se basan más en decisiones judiciales y precedentes. Entonces, se podría decir que la familia jurídica es de aquella de donde se van a derivar los sistemas jurídicos, que tienen algo en común, tienen la familia en común, pero cada uno en su territorio lo aplica a su manera. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, aquí, esta familia y sistema jurídico, el common law es una familia, entonces de ella tiene como los hijitos, o sea, de quién se derivan los otros que van a ser un sistema jurídico, Reino Unido que se basa en el common law, Hong Kong que se basa en common law, Singapur que se basa en common law, India que se basa en common law, Sudamérica que se basa en common law, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, excepto Quebec, Estados Unidos, excepto Luisiana y Puerto Rico, que son estados independientes, me parece. Eso hay que consultar, no crean todo lo que yo digo de estos dos porque no tengo mucha información en eso. Y de la República ¿qué dice? De Irlanda. Entonces, todos ellos tienen una familia en común que es el common law. Este es un tipo de familia y como ven, los sistemas están dentro de esa familia. Entonces, como es familias jurídicas, sistema jurídico que tienen su origen en la familia jurídica. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas jurídicos, por lo tanto, una familia jurídica es un conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinada característica. El vocablo sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Los sistemas jurídicos a veces pueden ser basados en el derecho civil continental, sistemas híbridos, es decir, pueden mezclar más de un sistema, derecho anglosajón, el derecho religioso, el derecho consuetudinario. Nosotros vamos a concentrarnos primeramente ahora, eso sí, es el primer tema de esto que vamos a tener que estudiar bien, es la familia romano-germánica, que es prácticamente en la que se basa el Ecuador y muchos países de Latinoamérica, porque por eso mismo vemos derecho romano. Entonces, vamos a ver esta primera familia que es la romano-germánica. Entonces, el derecho romano-germánico, que prácticamente es nuestra familia como ecuatorianos, también se le denomina civil law, derecho continental, romano-canónico, romano-cristiano y sistema romanístico, o sea, puede tener estos nombres. La formación histórica del sistema. El sistema de derecho romano-germánico se formó en Europa continental y aún se conserva. Como vimos cuando vimos el derecho romano, los fenómenos de expansión y recepción hizo que varios países adopten este sistema o parte de sus elementos. Científicamente, el derecho romano-germánico aparece en el siglo X123, que sería 8. Aparece por perdón, 13. Aparece por el nacimiento de los estudios de derecho romano en las universidades europeas. La escuela de derecho natural, junto con la doctrina jurídica, sentaron las bases para cómo actualmente lo conocemos. Entonces, está dominado por la legislación. Entonces, aquí tenemos un periodo de derecho consuetudinario. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se fue a lo largo de la historia desarrollando esta familia en sus sistemas. Entonces, en Europa, en el siglo X11, aquí las leyes eran bárbaras.
Entonces, se dio un periodo del derecho consuetudinario donde los elementos antecedieron al sistema románico germánico fueron de carácter consuetudinario, es decir, por costumbres, porque se repetían a lo largo del tiempo. En el Imperio Romano había dejado de ser único, toda vez fue invadido por los pueblos germánicos, los pueblos romanos y bárbaros convivieron, el sistema románico germánico se fundó sobre una comunidad cultural más que un objetivo político, las universidades desempeñaron una función decisiva en su difusión, en especial la Universidad de Bolonia en Italia. La creación de la familia románico-germánica está vinculada con el Renacimiento que ocurrió en el siglo II y XIII en el occidente europeo, con el renacimiento de las ciudades y el comercio, la solución era el derecho para regular el orden. Entonces, como estábamos viendo, las leyes eran bárbaras, regulaban ciertos ámbitos de orden social, que luego pasaron a ser textos legales, es decir, compilaciones difíciles de entender, donde solo los eruditos y complicados podían entender esta, para lo cual estas primero fueron leyes bárbaras, después se hacen textos legales y después cuando se hace un texto vulgar, esto es para que pueda entender la gente, el populacho. De derecho erudito pasó a ser derecho vulgar, derecho más simplificado, aplicado por los jueces. ¿Por qué pasó a ser más vulgar? Porque los derechos son para las personas, y las personas entonces, del pueblo común tienen que entender qué significa cada uno de esos, no es que solo los eruditos o ciertas personas privilegiadas tienen que entender, sino todo el pueblo. Entonces, en Italia, con el edicto de Teodorico en 500, después se hizo también vulgar en España con el fuero juzgo, los soberanos ostrogos divisionados del conjunto único de reglas de derecho. Estas reglas eran de origen tanto germánico como latino. Estas reglas fueron aniquiladas por las invasiones lombardos en Italia y en los árabes de España. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta familia romano-germánico con, ¿dónde está? Con el common law? Entonces, lo que le diferencia al sistema romano-germánico que ocurrió en los siglos XII y XIII no se debe a la afirmación de un poder político ni tampoco de la centralización operada por una autoridad soberana. Recordemos que en ese entonces los pueblos estaban sin una influencia, por así decirlo, muy de curas, muy religiosa. El sistema románico-germánico difiere precisamente del derecho inglés, ya que el desarrollo del common law estuvo íntimamente vinculado con el progreso del poder real y la existencia de los tribunales reales centralizados. Entonces, el derecho germánico era más como del pueblo, más como que de lo consuetudinario, de recuperar los escritos que se habían recuperado del Imperio Romano. Entonces fue como que no tenían una base de que va a haber un rey, que va a haber tribunales reales centralizados, que todo está organizado, no, que sino surgió de duras luchas sociales. El sistema romano-germánico se suscita en una época de desunión e inexistencia de interferencia por parte de la Iglesia, como les había dicho. El derecho común de las universidades. Entonces, el derecho común de las universidades, el común de las universidades del derecho se concebía como un modelo de organización social. Su centro de gravedad no eran los juicios ni la ejecución de sentencias, procedimientos, medios de prueba y medidas de apremio. Era vinculado con la filosofía, la tecnología y la religión, indicando que los jueces a resolver las controversias con prudencia. El derecho se lo conceptuaba como un solem, lo que hay que hacer, y no como un sein, lo que hace la práctica. Entonces, en la Edad Media no existía para nada una enseñanza del derecho central en el derecho positivo, es decir, no era casi como está escrito y hay que ser a rajatabla, sino era más contextualizado lo consuetudinario, si se han dado cuenta. Entonces, en el Renacimiento, lo de los estudios de derecho romano se produjo para superar el derecho local y situarse por encima de las costumbres atrasadas e insuficientes. Entonces hay un paso a paso aquí, donde el derecho romano, para hacer derecho canónico, en el derecho romano se enseñaba junto con el derecho canónico se enseñaba junto con el derecho romano. Y de esto surgió luego el derecho nacional, que apareció mucho tiempo después. Entonces no nos vemos el derecho romano fue más de manera histórica, como los pueblos romanos vivían, el derecho canónico era más enfocado en la religión, pero sí se enseñaba junto con el derecho romano, porque ambos se vinculaban, y derecho nacional ya era para todo el pueblo, y es como que algo más actual. Si ponemos en años, podemos decir que primero fue el derecho romano, después el derecho canónico y después el derecho nacional. Entonces ahora vamos a ver las fuentes del derecho. Entonces nosotros tenemos estas fuentes de derecho en la ley romana, que sería la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales. Vamos a explicar cada uno de esos, aunque hemos visto en anteriores clases. La ley es una ordenación racional, ordena el bien común e emitida por quien tiene la autoridad. Clases de leyes pueden ser orgánicas o ordinarias. Las orgánicas complementan a la Constitución y las ordinarias es la ley común. Entonces, elementos de la ley pueden ser formales o materiales. Los formales son una sanción, una iniciativa, una aprobación, una publicación, una promulgación, un debate, mientras que los materiales ya es el contenido jurídico. De estas también hablamos de las normas constitucionales. La Constitución o leyes constitucionales ocupan la cúspide de la jerarquía normativa, es decir, nada está por encima de la Constitución dentro de cada país. Todos los países de la familia germánico-romano cuentan con una Constitución escrita cuyas posiciones gozan de prestigio social interno y particular. Entonces podemos decir que las leyes son documentos que pueden ser decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones en ese orden. Los decretos están por encima de los estatutos, los estatutos por encima de la ordenanza y las ordenanzas por encima del reglamento y los reglamentos por encima de las resoluciones. Un ejemplo que dio la profe es, por ejemplo, cuando hay una ordenanza de la no quema de fuegos pirotécnicos que debía ser promulgada por los municipios y consejos provinciales. Lastimosamente en muchos cantones no se cumplió. De aquí también hablamos de la Constitución y la costumbre. Otra vez explicamos bien la Constitución, es el cuerpo jurídico más importante que reconoce los derechos, deberes y garantías que establece la organización del Estado. Como vimos que tiene una parte orgánica y una dogmática. La orgánica organiza el Estado y sus instituciones, y la dogmática reconoce los derechos, deberes y garantías. No nos olvidemos que la costumbre es el conjunto de normas jurídicas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes y que suple los vacíos que hubieran en la ley. Entonces la costumbre es una concepción psicológica del derecho, constituye la infraestructura del cual se desarrolla el derecho y es directriz de las legislaciones, jugadores y doctrinas que la aplican y desarrollan. Es la primera fuente histórica del derecho reconocida por los países anglosajones, ejerció un papel muy importante en la sociedad primitiva. Es el conjunto de normas jurídicas derivadas de la repetición más o menos constante de actos, es tradicionalmente admitida como el ordenamiento jurídico, suple la ley y llena vacíos que se pudieran encontrar en la ley. Claro que aquí suena raro que cómo va a suplir algo como una costumbre que no es tan científico, una ley. Tiene un proceso, tiene que coincidir, tiene que encajar de acuerdo al sistema jurídico del país, entonces no es así de simple, pero se puede decir que sí, que se utiliza para llenar los vacíos. Según la doctrina tradicional, tiene los elementos de un material y otro psicológico, en el cual se la conoce como derecho consuetudinario y está considerada como una fuente secundaria. Para ser amparada por la ley debe ser uniforme, general, pública, temporal y local. Otra fuente del derecho romano, después de la costumbre, es la jurisprudencia, que es un conjunto de sentencias, uniformes, explicativos, superiores y renovatorias dictadas por los órganos juzgadores. ¿Cuáles son los órganos juzgadores? Los jueces. No puede ser el presidente, el papa ni otro de estos referentes, sino exclusivamente los jueces. La jurisprudencia es hecha por los jueces. Y otra fuente, la doctrina, que es un conjunto de tesis y opiniones de estudiosos del derecho, es estricta, renovada y creativa, es más científica, no es como una publicación de farándula o algo parecido, sino es algo netamente científico, o de estudiosos del derecho.
Entonces, no nos olvidemos que la jurisprudencia es un conjunto de sentencias uniformes, explicativas, supletorias renovadas. La jurisprudencia es dictada por los órganos de administración de la justicia para solucionar conflictos, es decir, los jueces. La jurisprudencia es un juicio de valor con contenido científico. La jurisprudencia tiene más valor en el sistema common law que en el romanista. Los juristas señalan que la jurisprudencia es de vital importancia para la ley. En el Ecuador, la jurisprudencia es sinónimo de ciencia del derecho y puede surgir un conjunto de sentencias para los casos analógicos. Entonces, esta otra fuente que nosotros estudiamos es la doctrina, la cual o sea, ya explicamos, pero vamos a ver más a fondo. La doctrina científica se encuentra en libros, tratados, revistas. La doctrina científica está llena de teorías y estudios científicos para la ciencia del derecho. La doctrina científica cumple con distintas funciones. La doctrina científica es un aliado importante al momento de interpretar correctamente las normas, reglas y los principios jurídicos. El aplicar doctrina científica en las decisiones judiciales permite la perfeccionar el derecho y la justicia. Para terminar, la doctrina científica es crítica, renovadora y creativa porque la ciencia del derecho está en constante evolución, es decir, no es cerrada ni es como que estrictamente sin cambio, sino que a todo lo contrario tiene que ser innovadora y tiene que estar en constante pulimiento. Y cuando nosotros hablamos de la última fuente germánica, perdón, la última fuente de la familia romana, hablamos de la participación de los juristas no solo en la aplicación, sino en la elaboración de derechos que se manifiestan también en el empleo que se hace en el derecho de la familia romano-germánica de principios generales, a los que los juristas suelen recurrir y tratar de diseñarlos de la misma ley. Es decir, los principios generales son ideas fundamentales que inspiran y orientan todo el sistema jurídico, no solo normas escritas, pero sirven como base para interpretar y aplicar las leyes. En esto se incluye la equidad, la justicia y la buena fe. Cuando no hay una forma de resolver un caso, se utiliza esto. Por ejemplo, el principio de buena fe se aplica en contratos. Si un contrato no detalla todos los aspectos específicos, se espera que las partes actúen honestamente y se cumplan con lo acordado de manera justa. Otro ejemplo del principio sería la de equidad, que puede usarse en situaciones donde la ley no proporciona una solución clara, permitiendo a los jueces tomar decisiones justas y razonables. Es decir, el recurso a esos principios y su consecuente empleo es difícil de explicar por los teóricos del positivismo legislativo, ya que recuerden que ellos se regían netamente a lo que está escrito y tiene que ser así, por lo que los principios generales evidencian la subordinación del derecho a los imperativos de la justicia, tal como es concebida en una época y en un momento determinado, ponen en relieve igualmente el carácter de derecho de juristas y no solamente el sistema de normas legislativas adscritas a los derechos de las familias germano-romanas. Para hablar de la familia de Common Law necesitamos ver una breve historia de esta. El Common Law de Inglaterra se desarrolla después de la promulgación de la Carta Magna de 1215. Con anterioridad a esta existían dos tipos de cortes. Una era la corte alegación pública, a las que acudían litigantes particulares en estos conflictos del rey, no tenían ningún interés. La otra corte del rey, King's Court Bench, también conocida como la corte criminal, en la cual personas eran juzgadas por su conducta punible. Ambas eran presididas por jueces nombrados por el rey. Entonces los fallos eran basados en la costumbre, es decir, en ausencia del edicto real o de un estatuto del parlamento que regulara una determinada situación, la cual era ciertamente lo común. Los cortes comenzaron a emitir fallos basados en la costumbre local. Con el tiempo los jueces comenzaron a comparar notas y decidir casos análogos de manera similar, surgiendo decisiones previas, por lo cual las decisiones conscientes fueron convirtiendo en derechos. Es decir, el rey no se podía trasladar a todas partes para emitir ciertos fallos, sino que ya designó a ciertas personas y estas personas tenían que basarse en lo ya tomado por el rey, en lo hecho. Lo cual nos lleva de lo local a lo común, donde el derecho dejó entonces de ser un problema de costumbres locales para convertirse en un sistema común a todo el país. De allí es de donde proviene el significado de la expresión común del sistema jurídico anglosajón. La mayoría de common law inglés, tal como existían en los tiempos de la guerra de la independencia estadounidense, ha sido el origen de los distintos sistemas legales de Estados Unidos. El common law ha variado en cada estado, pero en el estado de Luisiana el sistema legal difiere de una forma significativa con los demás, pues se basa en el modelo francés de derecho civil codificado. Como vimos acá hacia el inicio, aquí está en el common law, utilizan en todos estos países: Reino Unido, Hong Kong, Singapur, India, pero no solo que cada uno tiene su propio sistema, si bien se deriva de la misma familia common law, cada uno tiene su propio sistema. No solo en cambio nuestra familia de ecuatorianos, ¿cuál era? El germánico romano, ¿no es cierto? De nosotros era este de aquí. El fuentes de derecho, del de nosotros, aquí está, del derecho románico germánico. No se olviden de eso. Entonces otros países tenían este common law como su familia. Ahora, este derecho estaba construido por los jueces, es decir, el common law es un derecho construido por los jueces, es un derecho judicial con base en decisiones establecidas en cientos de años de casos. Conforme estas decisiones se fueron acumulando gradualmente, fueron condensándose en principios del derecho. A su vez, este sistema se basa en principios fundamentales que pueden enunciarse de la siguiente manera: los casos análogos deben decidirse de manera similar. Las leyes expedidas por la rama legislativa, llamados estatutos, deben interpretarse siempre a la luz con la tradición del common law. Ello explica por qué en estos estatutos no lo expresan todo, pues dejan un sinnúmero de vacíos que deben ser esculpidos, suplidos, teniendo como fuente de las decisiones judiciales preexistentes. Entonces, por eso a veces también vemos por internet suelen dar esas cuando los jueces de ciertos estados de Estados Unidos toman su veredicto, es en base a, se basa también en base a otros casos, porque aparece el common law de ese conjunto de casos que fueron resueltos un tiempo, que se tratan de adaptar a los casos de la actualidad. La competencia restringida en las cortes de common law, las condiciones propias de Inglaterra no permitieron a las cortes diseñar un sistema de derecho como el que preconizaban las universidades. En efecto, las jurisdicciones reales de las cortes de common law tenían una competencia restringida vinculada a procedimientos que les impedía considerar al sistema del derecho con toda libertad desde el punto de vista de lo moral y de la política. Entonces, no nos olvidemos que esta competencia restringida nos refiere a que cada juzgado puede concentrarse en juzgar ciertas cosas dependiendo para qué fue diseñada. No pueden juzgar de todo, pues tienen una competencia restringida. El sistema legal en Estados Unidos es un sistema del país que se basa en un sistema de tribunales federales influenciados por el derecho constitucional inglés y por las previsiones judiciales de varios actos legislativos. Por eso cada estado posee su propio sistema legal con un tribunal supremo. Ahora, la importancia del derecho inglés. El common law es un sistema de derecho que ha sido construido en Inglaterra principalmente por la acción de las Cortes Reales de Justicia a partir de la conquista normanda. La familia de common law comprende no solamente el derecho inglés, que es su origen, y salvo algunas excepciones, todos los derechos de los países de la lengua inglesa. La influencia del common law ha sido considerable, ya que no solamente en los países de idioma inglés, sino se ha dado también de forma general en la mayoría de países, por no decir en todos los países, en alguna forma estuvieron vinculados asociados políticamente con Inglaterra. Estos países pudieron haber conservado en algunos ámbitos algunas de sus tradiciones, de sus instituciones y de sus conceptos en que eran propios. Sin embargo, la influencia inglesa ha marcado profundamente en todo caso la manera de pensar de sus juristas. Ello por varias razones: la organización administrativa y judicial por una parte, la manera del procedimiento civil o criminal y el sistema probatorio por otra parte, ha sido redactadas y confeccionadas conforme al modelo inglés. Entonces tienen unas fuentes del derecho, la de inglés anglosajón, las cuales son anglosajón, la jurisprudencia, la ley, la costumbre, la doctrina y la razón. Las fuentes del derecho, en cambio, inglés de Estados Unidos, que no es lo mismo que las fuentes de derecho inglés anglosajón, sus fuentes son de Estados Unidos, o sea, su constitución, su jurisprudencia y su legislación. Esta es la bibliografía. Y